Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a otra emisión de Mujeres y Negocios. Soy Gabriela Gómez y en esta ocasión tenemos un programa muy especial. Tenemos con nosotros dos invitadas que son expertas en temas de género. Brenda Hernández Arana, que es maestra en Derecho y académica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es también socia fundadora y directora general de Arana Viteri Gender Consultoras. Es una empresa social incubada en el sistema Innova UNAM, enfocada en la asesoría legal y de género para empresas, entidades de gobierno y figuras públicas. Andrea Viteri es también maestra en Derecho y académica en la División de Estudios de Posgrado de la misma universidad, de la UNAM, y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Castilla-La Mancha de España, especialista en Derechos Humanos, Derecho Laboral y Género. Es también directora corporativa de Arana Viteri Gender Consultoras y ambas son consultoras en equidad corporativa. Muchas gracias por estar en este espacio en el que compartimos metodologías, experiencias y herramientas de utilidad para el desarrollo de las mujeres en las empresas y negocios. Bienvenidas. Gracias, Gaby. Muchas gracias, Bueno, Gaby, por la invitación. Bueno, cada vez que me reúno con otras mujeres, ya sea en charlas de café, en juntas de trabajo, en talleres, llegan a tocarse temas de actualidad en el contexto femenino, pero a veces quizá no tenemos claro algunos conceptos básicos sobre el tema de femenino, el tema de género. Y pues hoy me gustaría que ustedes nos hablaran de estos asuntos que son importantes para tener una visión correcta del tema. Entonces, por favor, Brenda, ¿nos puedes explicar qué significa perspectiva de género, equidad de género y brecha de género? Claro que sí, Gaby. Y eso fíjate que es muy común y de hecho no solo en la charla entre amigas, ¿no? En la cenita, en el café, sino también, por ejemplo, cuando damos nosotras cursos de capacitación, desde personas del mundo empresarial e incluso nos ha tocado pues darle capacitación a personas académicas y con grado de doctorado te estoy hablando, ¿no? Y desconocen estos términos porque en realidad pues es algo que sí se tiene que estudiar. Bueno, cuando tú hablas de la perspectiva de género, es como vas a incorporar en tu día a día, en tus estudios, en tu empresa, en la toma de decisiones, pues aquellas determinantes que van a hablar de la categoría sexo-género, es decir, ¿cómo vamos a aplicar lo que llamamos las gafas de género, ¿no? En cuanto a la forma en que somos educadas y construidas las mujeres a diferencia de los hombres. Entonces, cuando tú hablas de esa perspectiva, pues es emplear algunos mecanismos que puedan visibilizar esas diferencias que muchas veces pueden ser discriminatorias. Hablas tú de la equidad. Para esto va tomada de la mano del principio de igualdad. La igualdad como tal es algo constitucional, es un principio inherente a la humanidad. Pero a veces para lograr esa igualdad necesitamos de la equidad. Por ejemplo, tomar algunas medidas, ¿no? Para que podamos poner al mismo nivel, ya sea de acceso a la justicia, de oportunidades, a los hombres y a las mujeres. Un ejemplo, por ejemplo, de la equidad, por ejemplo, actualmente hablamos del sistema legislativo, del poder legislativo, cómo se aplicaron las cuotas de género. Entonces, con eso tratamos de que la balanza se vaya equilibrando y que sean medidas temporales, que no se necesiten para siempre. Y finalmente, cuando hablamos de la brecha de género, pues desde luego aquí hay dos elementos, Gaby, bien importantes en la brecha, que es como esa abertura, como esa diferencia que sigue habiendo sistémica en cuanto a las mujeres. Te voy a dar un ejemplo bien básico que quizá pasamos bastante en el mundo laboral, ¿no? Que es el techo de cristal y el piso pegajoso, ¿no? Si quieren, en un momento podemos hablar un poquito más de esos dos conceptos, pero espero que con esto haya sido algo Sí, aclarado. sí, muchas gracias. Y justamente ahora que mencionas el techo de cristal, sí nos gustaría que nos comentes, Andrea, por favor, en qué consiste ese techo de cristal, porque se menciona mucho, pero a veces no tenemos claro el concepto. Si nos puedes explicar un poquito.
Claro que sí, Gaby, muchas gracias primero por la invitación. Pues luego, retomando un poco lo que comentaba Brenda respecto de esta distinción entre sexo y género, creo que es un punto de partida que nosotros siempre damos en nuestras pláticas, en nuestras charlas, y desde ahí podemos ir identificando las razones que generan la diferencia, ¿no? Y Ujú, precisamente el sexo, pues son estas diferencias que tenemos hombres y mujeres, ¿no? Físicas, pero el género se refieren a esta construcción social, a esta forma en que culturalmente nos han dicho cómo ser hombres y mujeres. Y eso no es menor porque ha tenido impacto en todas las áreas, ¿no? En cómo las mujeres, en qué tipo de trabajos debemos estar o qué principalmente debemos dedicarnos al tema de cuidados. Y eso impacta en que exista desigualdad, ¿no? En que nos ha costado mucha lucha, mucho reclamo, mucho que se reformen leyes, pero sobre todo que se cumplan para poder lograr esta igualdad. Y el techo de cristal tiene que ver precisamente con estos límites al que pueden llegar mujeres que han podido empezar a romper brecha. Es decir, que han podido, por ejemplo, llegar a tener una carrera, ¿no? Escalar incluso en puestos de trabajo, pero que llega un momento en el que no pueden alcanzar a ciertos cargos directivos o de toma de decisiones en los cuales por lo general y están dominados por hombres, ¿no? ujú. Sí, El caso típico que tenemos es, por ejemplo, de que muchas mujeres pueden llegar a sus direcciones, pero al momento de que tengan la posibilidad del currículum para lograr, por ejemplo, la dirección general, no lo hacen y una de las razones es o por ser mujer o por tener condiciones o cualidades todavía, como por ejemplo la maternidad, ¿no? Que le limitan seguir avanzando. justamente estaba viendo que una estadística del Instituto Mexicano para la Competitividad del año pasado, que mencionaba que México se ubica en el lugar 31 a nivel global de 146 países en el tema de brecha de género. Y justamente decía que, pues, aunque hemos ido avanzando, porque México es uno de los países que ha avanzado y que hoy por hoy, como mencionan ustedes, pues en los poderes ejecutivo, en legislativo, tenemos, más bien en el legislativo, tenemos ya una participación importante de las mujeres y que eso ha permitido que sigamos avanzando para disminuir la brecha de género. Justamente esto que mencionas, pues muchas veces es también esta brecha es porque también a veces las mujeres pues no creemos que tenemos las capacidades o los conocimientos suficientes para lograr estos lugares o cuáles serían los principales aspectos que aparte de estos que menciono es porque no se da este ascenso a puestos de responsabilidad y no permite que se reduzca la brecha en el trabajo. ¿Gustan que conteste? Sí, por favor. Ok. Pues mira, Gaby, es bien importante lo que tú comentas porque hay un elemento, ¿no? Esto es cultural, cómo estamos allá afuera, cómo percibimos, ¿no? Esto tiene que ver mucho con las percepciones, es, es en cuanto a una realidad vivida, pero mira, hay una figura y algo que se llama la desesperanza aprendida. En Mm, muchas ocasiones es cuando las mujeres, pues, ya de vivir siempre en un esquema, pues, de sometimiento, de desigualdad de oportunidades, de pretender lograr muchas cosas, porque escuchas a muchas mujeres que dicen, es que tengo que trabajar el doble para lograr ujú, una oportunidad que un compañero trabaja la mitad, ¿no? Para esforzarme, pero uno es la desesperanza aprendida y es mm, algo que como mujeres tenemos que trabajar y vernos ahí, vernos en esos espacios, pero también falta mucho voluntad. Yo creo que aquí también esto tiene que ver por desconocimiento, porque mira, hay muchas, como dijo Andrea, ha habido muchas conquistas porque no nos regalaron nada. Son ujú, conquistas, han sido marchas, han sido exigencias. Hay quien ha muerto en estas conquistas, muchas mujeres que han muerto desde hace siglos por estar hoy donde estamos,
Pero también si no hay voluntad en ese aspecto, pues bueno, hay lucha. Y cuando hay lucha, como en este momento tenemos un esquema legal muy rico, muy, podría decir, muy eficiente en el aspecto de poder lograr los cambios. Nosotras que trabajamos en el sector corporativo, por ejemplo, hay que dejarles ver a las empresas que la equidad genera una ganancia económica. Si Claro. no lo quieren hacer porque, bueno, no está en mis principios, todavía no le ve el interés, difícilmente lo vean así, que vean esta parte económica que sí conviene, porque finalmente hay talento de muchas mujeres, y también mujeres, también hay disidencias en otros aspectos, personas mayores, personas de la comunidad gay, personas en situación de discapacidad. Son muchos grupos, pero bueno, hablando de mujeres, en este caso, pues sí se requiere conocer, sensibilizar que la equidad genera ganancia económica, porque bueno, finalmente las empresas no dejan de ser unidades de producción, pero se Ujú. puede, realmente es una gran apuesta. Sí, esto que tú mencionas es súper cierto porque a veces yo creo que es falta de conocimiento también tanto de las empresas o de los empleadores que dicen, híjole, existen como todavía muchos paradigmas en el sentido de, ¿sabes qué? No le voy a dar oportunidad porque qué tal si mañana tiene un bebé o qué tal que, o a veces no asociamos algunas carreras con las mujeres, ¿no? Alguna ingeniería, ya obviamente también en ese aspecto hemos avanzado, ya hay muchas mujeres en la industria que le llaman de tecnología en el STEAM, pero todavía nos falta mucho, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué iniciativas o qué es lo que se está haciendo en México para tener una mayor participación en las mujeres, no solamente en los grandes corporativos, sino en las empresas mexicanas, en las pymes? Si nos puedes comentar algo al respecto, Andrea, por favor. Sí, y creo que esto es importantísimo porque realmente el conocimiento es poder, ¿no? Ujú, Y la importancia que tiene que nosotros nos apropiemos y entendamos nuestra participación y liderazgo, ¿no? Precisamente comentaba Brenda que tenemos esta desesperanza aprendida, pensamos que no lo podemos hacer, a veces por micromachismos, por la propia forma en que el sistema funciona, ¿no? Sin embargo, existen estudios en España, sobre todo, que han demostrado que el que mujeres estén en puestos claves, además de significar un crecimiento importante para la empresa, genera relaciones mucho más sanas, ¿no? Y permite visibilizar a la empresa como una empresa incluyente. Entonces, creo que capacitación, conocimiento, que las mujeres se empoderen y se apropien del discurso, ¿no? De ujú. nosotros tenemos instrumentos, tenemos legislación, tenemos suficientes, vamos a decirlo, buscar los recursos, porque hay muchas vías. Estuvimos hace algunos meses, el año pasado, dando algunas pláticas precisamente para el Hospital de Pymes de la UNAM, en donde nosotros promovíamos y presentábamos algunas cifras, pero sobre todo medios de financiamiento, ¿no? Apoyos económicos que existen para que las mujeres tomen la decisión de seguir primero emprendiendo y luego en las empresas. Eh, esa es parte de la tarea que nosotros hacemos como consultora de género, que las empresas tomen en consideración los beneficios que comenta Brenda de tener políticas de igualdad. Primero, ¿para qué? Para generar condiciones que permitan que las trabajadoras y los trabajadores se encuentren en un ambiente digno y esto repercuta en mejores condiciones de trabajo para ellos, pero también y resultados de productividad y competitividad en las empresas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, promovemos la aplicación de la norma técnica, la NMX 025, que establece una serie de requisitos y de pasos para que la empresa demuestre que está generando igualdad de género, ¿no? Ujú. Esto, como te digo, tiene resultados en la productividad de la empresa, pero también en la forma, en las mejores condiciones
para ejercer la labor de los trabajadores. Hace poco también tuvimos, y brevemente, una experiencia con una directora de una importante empresa editora que nos decía, bueno, en la empresa tenemos varias subdirectoras, directoras de área, la mayoría son mujeres. Sin embargo, cuando hicimos una encuesta, aún la respuesta de las trabajadoras era: existe desigualdad. Nosotros queríamos ver cuáles eran las razones y los factores para esa desigualdad. Algunas eran cuestiones, por ejemplo, de acoso, de acoso incluso muy, muy normalizado, ¿no? Otras eran, por ejemplo, desigualdad en la toma de decisiones, muchas veces porque no se tomaba en cuenta sus opiniones, y en otras, por ejemplo, esta incluso falta de oportunidades de que se tome en consideración que hay una corresponsabilidad entre padres y madres, ¿no? Y que la empresa tome en cuenta y tome políticas de eso precisamente para estabilizar este tipo de condiciones. Entonces, creo que hay mucho que hacer. Creo que tenemos herramientas en este momento, como lo comentaba Brenda, y creo que es necesario el empoderamiento de las mujeres, pero la apropiación del discurso de igualdad, el crearse propias oportunidades, que creo que el creérsela, ¿no? Siempre les he dicho, para poder empezar tenemos que creérnosla, ¿no? Y luego insistir que las políticas de igualdad son un beneficio económico y un beneficio social para la empresa. Justamente diste en el punto clave, porque hablando de la falta de oportunidades y de otras situaciones que son recurrentes en los negocios, una de las causas que impide justo esa disminución de la brecha o la equidad de género es la violencia laboral. Entonces, quisiera que por favor nos explicaras, existe otro tipo de violencia, ¿no? O sea, en general, en la vida personal, pero hablando del trabajo, para que las personas que nos están escuchando sepan identificar qué es la violencia laboral y si hay algún tipo de violencia que se genere en las empresas o en los negocios y de alguna forma cómo combatirla. Si alguna de ustedes, Brenda, por favor. Sí, claro, Gaby. Mira, la violencia per se, pues es un acto, ya sea consciente o inconsciente, con una tendencia a dañar o obstruir los derechos de una persona. Por ejemplo, en las empresas vamos a encontrar la violencia en casos de discriminación, en muchas ocasiones relegar, por ejemplo, los puestos directivos o de toma de decisiones, como dijo Andrea, en razón de sexo. También puede ser en razón de género, puede ser en razón de edad, tiene que ver mucho, por ejemplo, incluso con la maternidad, como tú bien decías, la contrataré, no, al rato se va a ir al Festival del Día de las Madres, va a ir a firmar la boleta de la criatura, etcétera. Pero tiene que ver mucho con algo que llamamos categorías sospechosas. Que hablamos de edad, estado civil, sospechemos del estado civil cuando ocurre una situación de darle a alguien el empleo capaz porque es casada, necesita más, o ¿sabes qué? Es soltera, es mamá soltera, ella va a hacer todo, como recién en un evento decían, contraten mujeres, están todo el día, se quedan en turnos tarde, hacen lo que les pidas y son como, casi describían a burritos así de granja, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver, pero también tiene que ver, te digo, la edad, el sexo, el estado de salud, son muchas cuestiones las que tienen que ver, pero cuando se determina que hay una falta de acceso igualitario a alguna oportunidad, hablamos de violencia. Fíjate, recién en una embajada, ¿no? Europea, hay unas jóvenes que hicieron un recorte y bueno, solo están despidiendo a mujeres. Entonces dices, ¿de qué nos sirve tener mecanismos para igualdad de acceso a oportunidades? Contratas mujeres y hombres por igual, pero a la hora del despido, pues despido puras mujeres. Entonces sí hay varias categorías por ahí sospechosas, pero la violencia tiende a dañar el derecho de alguna trabajadora o trabajador. Y en esto que mencionas de querer buscar algún perfil porque me va a convenir a la empresa, porque la persona está en una situación de desventaja, sí, justamente, o al revés, ¿no? Yo he escuchado en algunas empresas que dicen, ay, pues es que para este puesto, pues necesitamos a alguien súper guapo, entonces, pues no importa que sea la ejecutiva florero, ¿no? La que adorne la sala de juntas, ¿no?
Y pues eso también, como mencionas, son categorías sospechosas o no sé si eso sea también los sesgos inconscientes, que yo he escuchado también esa palabra, que dicen es que hay veces que tú dices algo o de un jefe, generalmente varón, que dice, ay, es que esto está mal, no sabes, ¿no? Y te van llevando, lo he mencionado en otras emisiones, te van llevando a un nivel de incompetencia que eso también es una afectación psicológica, ¿no? Pero en este caso, pues, ¿cómo detectar que soy violentada en una empresa? Creo que esto es sumamente importante porque nosotros normalizamos la Ujú, violencia. De hecho, lo consideramos, son parte de los prejuicios de los estereotipos sociales, ¿no? Es decir, este prejuicio de, pues, vemos a cierta persona que se viste de cierta manera, tiene como ciertos rasgos, pues ya lo vamos ubicando pues puede ser una persona que tiene ciertas capacidades, ¿no? Lo mismo estereotipo, las mujeres pueden cumplir ciertas labores diferentes a los hombres, ¿no? Y vamos, eso pareciera que no es algo importante. Sin embargo, ya incluso la Suprema Corte de Justicia ha determinado o incluye la perspectiva para juzgar en temas de género, precisamente considerando estos estereotipos, ¿no? Es decir, no podemos dejarlos de lado. No podemos seguirlos normalizando porque las consecuencias son graves. En efecto, estos pequeños situaciones, estos pequeños comentarios, estas pequeñas formas de normalizar, por ejemplo, los reclamos o de decir, hablar de incompetencias o el de calificar sin realmente estar tomando en consideración las eh, la validación de la labor que realiza la persona, sea hombre o mujer, genera discriminación y violencia. Justo lo que nos ujú, comentaba Bren, estas categorías sospechosas vienen de estos prejuicios y estereotipos. Entonces, nosotros tenemos actualmente, ratificamos el año pasado el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo que habla sobre violencia y acoso. Y aquí se define precisamente qué tiene que entenderse por violencia como aquellos actos que son intolerables. Es decir, cualquier acto que pudiera llegar a generar algún tipo de incomodidad, algún tipo de molestia. Muchas veces estos comentarios inocentes a veces, ¿no? Estos comentarios que parecieran que no generan daño, pero que el daño que hacen va minando, ¿no? Va ujú. minando la propia situación de la persona y que pueden llegar a tener efectos, a generar una violación por cuestiones de género, por cuestiones de edad, como ya lo comentaba Brenda, por cuestiones de situación de discapacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, y esto también es importante, eh, ¿cómo detectarlo? Precisamente entendiendo cómo estos prejuicios pueden llegar a afectar gravemente una situación personal, ¿no? Esto no Ujú, quiere decir que cualquier situación o cualquier comentario pueda ser violencia, no. claro. Tomar en consideración que los efectos son precisamente lo que genera violencia, es esta intención de dañar, como decía Brenda, esta intención de minar la propia situación emocional y psicológica de la persona, ¿no? Esta intención de ir generando un ambiente tóxico, ¿no? Entonces, son situaciones que, de hecho, nosotros ya hemos dado varios cursos de violencia, hemos ido señalando cuáles son las condiciones específicas que tienen que tomarse en cuenta para detectar estas a veces formas normalizadas y tampoco incurrir en una injusticia, ¿no? Porque finalmente no podemos decir que todas las situaciones o comentarios generen violencia, pero sí el punto clave es la intención de dañar, como lo decía Brenda, ¿no? Ujú. Ok, o sea, aquí la moraleja es tener la antena bien puesta, pero por supuesto cuando algo te llegue a incomodar, cuando algo sientas que no va con el actuar, digamos, en una situación de trabajo o que vaya enfocado en objetivos, etcétera, ¿no? Exactamente. Eh, Otro de los puntos que quisiera resaltar es que
la consultoría que ustedes representan está enfocada en la implementación de estas políticas o de procedimientos en las empresas. ¿Nos podrían ahondar un poco en los servicios que ustedes proporcionan a las empresas? Sí, Gaby, claro, muchas gracias. Pues mira, realmente hablábamos en toda esta charla es el qué, pero ahora es el cómo. Sí, a ver, ya me dijiste lo que quizá no puedo hacer. No lo podemos dejar a que la gente lo adivine o que diga, ay, se siente raro y mal, pero no sé dónde ubicarlo. No podemos dejar nada a que las personas determinen o imaginen. Sí debemos establecer qué es lo que hacemos en Arana Viteri. Ayudamos a las empresas, no solo empresas, también entidades de gobierno, organizaciones civiles, eh, a que puedan generar su código de ética, su código donde se establezcan cuáles son las buenas prácticas, conductas no deseadas, ¿no? Así ya no estamos a la imaginación o a la adivinanza. También para que se establezca un canal de denuncias. Nosotros les ayudamos a todos estos organismos a establecer un canal de denuncias muy válido. Que esto, bien, esto surge del compliance en general, pero cuando se establece el canal de denuncias, lo que más se ha detectado que son quejas, denuncias por acoso y hostigamiento. Y lo que ha pasado mucho es que en las empresas, el tema de compliance es visto mucho por abogados penalistas en general, por el tema financiero, bursátil, pero cuando les llegan este tipo de denuncias, dicen, ¿cómo le hago? ¿No? Ahí sí desconozco cómo llevar este tratamiento. Entonces, también en Arana Viteri establecemos para las empresas sus políticas de prevención de acoso y hostigamiento, establecemos, por ejemplo, los canales de ascenso y promoción, lo que yo te decía, ¿cómo puedo saber si está siendo justo mi tratamiento para un ascenso? Ah, porque aquí ya lo tengo por escrito, ya no es una sorpresa. También, desde luego, hablamos de establecer cartas o compromisos de las propias entidades que digan, aquí en esta empresa o en esta entidad no toleramos la violencia, pero lo dejamos ver como una política abierta no solo a nuestros trabajadores, sino también afuera. ¿Quiénes nos seleccionan? ¿Quiénes nos dan su preferencia? Entonces, esto es lo que hacemos en Arana Viteri en una parte de portafolio ejecutivo. Y no sé si Andy te quiere hablar en torno a Gender Experience y figuras públicas. Sí, Sí, tenemos 4 minutos. Sí, adelante. perfecto. Tenemos otros 2 servicios más, que es de Gender Experience, que es una capacitación personalizada y en un ambiente un tanto más cercano, ¿no? En el que nosotros damos cursos principalmente a líderes de opinión o altos directivos que muchas veces prefieren, debido a cuestiones a veces de preguntas, de cuestionamientos o de incluso la forma como ellos quisieran resolver los problemas dentro de la empresa, hacerlo en un ambiente mucho más cercano, ¿no? Con una capacitación que ellos lo reciben de manera, lo hacemos en grupos pequeños, ¿no? Y con esto ellos conocen cuáles son estas formas de violencia, cómo deben adoptarse las políticas, qué deben hacer en casos concretos relacionados con cuestiones de género, ¿no? Además, a través del Gender Experience, nosotros también hemos podido dar asesoría, por ejemplo, a líderes de opinión que tienen que dar conferencias o que tienen que manejar redes sociales, en donde, o páginas web en donde ellos deben necesariamente utilizar este lenguaje incluyente, porque muchos de ellos incluso han perdido contratos o han tenido una serie de dificultades en sus carreras precisamente por no saber cómo manejar el tema de género. Entonces, esto también hemos visto que es una forma en que ellos, en que podemos dar un servicio que sea útil sobre todo a figuras públicas. Y finalmente tenemos las soluciones emergentes, que es un trabajo o un servicio que nosotros damos específicamente a atender casos en los que haya una intervención jurídica, es decir, en donde ya se dio algún conflicto laboral, por ejemplo, algún conflicto empresarial, algún conflicto de alguna declaración pública, o en el que ya se requiere la intervención de un abogado, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos servicios incluso en algunos casos muy puntuales de conciliación y mediación para evitar llegar a instancias jurídicas o atenderlo ya ante los jueces cuando ha sido una situación ya compleja, ¿no? También damos capacitaciones, hemos dado capacitaciones a empresas, tanto a directivos como a personal,
en temas de acoso, hostigamiento, en la forma como deben implementar todas estas políticas, porque finalmente, si no se da a conocer esta información, difícilmente se pueden lograr cambios en la empresa. A veces hay un compromiso por los directivos, pero no llega a todo el personal. Entonces, parte de nuestros servicios es incluir capacitación respecto a los cambios que se están haciendo en las empresas. Esas son principalmente nuestro trabajo. Ok, pues muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo. Quedaron muchas preguntas por contestar. Solamente para terminar, les pediría que nos proporcionen sus redes sociales y seguramente en otra ocasión, si ustedes nos lo permiten, volver a contar con su presencia. Sus redes sociales, por favor. Claro que sí, Gaby. Mira, es abgenderconsultoras.com.mx y así nos van a encontrar tanto en nuestra página web como en LinkedIn, en Instagram y estamos también en Facebook. Muy bien, pues les agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias. Esperamos verlas Gaby. pronto. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Y que tengan todos un excelente día. Nos vemos la próxima. Que no se te haga tarde. Esto es nuestro reporte vial.